La filosofía hermenéutica de Juan Carlos Escanone se desarrolla dentro de la tradición de la filosofía latinoamericana de la liberación y propone una interpretación crítica de la realidad histórica desde la experiencia concreta de los pueblos latinoamericanos. Su pensamiento intenta comprender cómo la cultura, la memoria colectiva y las formas de vida populares contienen sentidos éticos y políticos capaces de cuestionar las estructuras de dominación modernas. Para Escanone, la filosofía no debe limitarse a reproducir categorías abstractas heredadas de Europa, sino que debe interpretar la realidad desde las experiencias históricas y culturales propias de América Latina. Uno de los rasgos más característicos de su hermenéutica, sin duda, es la centralidad del concepto de pueblo. Sin embargo, Escanone no entiende el pueblo únicamente como una categoría sociológica o política. El pueblo representa una comunidad histórica y cultural que comparte símbolos, prácticas, lenguajes y memorias colectivas. En las culturas populares, especialmente en los sectores excluidos y empobrecidos, encuentra una reserva ética capaz de resistir las formas de explotación y deshumanización producidas por sistemas económicos y políticos injustos. Su pensamiento está profundamente influido por la filosofía de la liberación desarrollada por Enrique Dussel y por el diálogo con la hermenéutica filosófica europea, especialmente la tradición de Gadamer. De Gadamer retoma la importancia de la historicidad y de la interpretación situada. Toda comprensión surge desde una tradición y un horizonte cultural concreto, pero Escanone introduce una dimensión crítica adicional, porque considera que las interpretaciones deben analizar también las relaciones de poder, exclusión y dependencia que atraviesan la historia latinoamericana. En este sentido, su hermenéutica posee un fuerte componente ético y político. Interpretar la realidad significa escuchar las voces históricamente silenciadas y reconocer la dignidad de quienes han sido marginados por la modernidad colonial y capitalista. Por ello, presta gran atención a la cultura popular, a la religiosidad popular y a las prácticas comunitarias. Estas expresiones contienen formas de sabiduría práctica y solidaridad que, según Escanone, muchas veces son ignoradas por las élites intelectuales y políticas. Otro aspecto fundamental de su filosofía es la crítica al eurocentrismo. Escanone sostiene que gran parte del pensamiento moderno universalizó experiencias históricas europeas como si fueran válidas para toda la humanidad. Frente a ello propone una racionalidad intercultural abierta al diálogo entre diferentes tradiciones culturales y filosóficas.